continuar con estas ideas, les presento a Pablo Luna Herrera, miembro de la Unión Americana de Numismática y maestrante en Derecho Constitucional, coleccionista desde hace más de 10 años e investigador de la moneda. Ha escrito variedad de artículos y ensayos para revistas numismáticas de México, Estados Unidos y Latinoamérica, recibiendo distinciones por sus textos en múltiples ocasiones. En 2016-2019 publicó en 2 ediciones el libro Las pruebas de la moneda mexicana del siglo XX, que por su sistema de clasificación y catalogación es actualmente usada como referencia internacional. Sin más, le cedemos la palabra a Pablo Luna Herrera con una presentación intitulada El inicio de la moneda moderna, la reforma monetaria de 1905, implicaciones y herencia actual. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Ricardo, por la presentación. Asimismo, agradezco la invitación que me ha hecho usted, así como el doctor Antonio Ibarra, estar entre este grupo de investigadores. Es para mí un honor. Y quisiera iniciar mi presentación haciendo una pequeña aclaración. Yo recomendaría complementar lo que voy a decir con 2 participaciones que han hecho panelistas en este mismo conversatorio en el pasado. Quisiera referirme a la primera sesión del 31 de agosto titulada Numismática e Historia Monetaria, Perspectivas en Común, donde se va a poder enlazar lo que voy a decir, que va a ser un poco más de la moneda física como tal que la historia como detrás, porque yo tengo la teoría personal, defiendo que no se puede hablar de circulante sin conocer cómo es físicamente la moneda, como veremos a continuación. Es una opinión personal. Asimismo, recomiendo acudir a la 4ª sesión de este conversatorio del 21 de septiembre titulada Comercio, Fiscalidad e Historia Monetaria, específicamente en la disertación del maestro Eric Mancha, La crisis de 1907, un análisis del factor monetario, ya que complementa muy bien lo que yo voy a comentar, sin embargo, desde un enfoque más económico. Habiendo hecho este par de consideraciones, voy a proceder a compartir mi pantalla para compartirles el breve material que traigo para esto. Nada más dejen, muevo esto, permítame, ahí está. En esta ocasión vamos a hablar de la reforma monetaria, de los cambios que significó, de cómo se formó brevemente en el pasado. Este es un tema que ha sido ampliamente estudiado. Yo creo que la mayoría de los asistentes han escuchado hablar de él y vamos a ver cómo los cimientos que se construyeron hace más de un siglo hasta el día de hoy en las monedas que traemos en la bolsa siguen siendo relevantes. Y quisiera iniciar con una pregunta a todos ustedes, diciéndoles, ¿qué suceso conocen en la historia contemporánea de México que sea tan importante que el Congreso de la Unión haya aprobado una moneda de circulación a 100 años? Yo no conozco ningún otro suceso de la historia monetaria que sea tan relevante que el propio Congreso de la Unión, a través del Banco de México y la Casa de Moneda de México, haya emitido una moneda que en el 2005 varios de ustedes tuvieron en sus manos. Además, como una moneda para el mercado numismático que vemos del lado derecho de la pantalla, que esta no circuló, que fue solo para colección. Sin embargo, la izquierda fue circulante y hasta el día de hoy, con mucha suerte, ustedes pueden encontrarla circulando junto con otras que salieron. En pantalla pongo la carátula del decreto en el diario oficial de la Federación que expidió esta moneda. De este tamaño es la reforma monetaria de 1905, tan relevante que a 100 años se siguió hablando de ello y hasta el día de hoy, como vamos a ver. Ya es bien conocido, lo decía en las par de disertaciones que se dieron en este mismo conversatorio, por qué está la necesidad de la reforma monetaria. Sabemos que hay un descuento generalizado de la plata, el principal producto de exportación de México, que llegaba por arriba del 80% en el último cuarto del siglo XIX, y como México, aunque ya había otros países como Reino Unido, Estados Unidos posteriormente y prácticamente toda la Unión Europea que había tomado el patrón oro, México se negaba a hacerlo por el arraigo que tenía en su balanza de pagos en el metal de plata, desde 1863 específicamente. Sin embargo, la depreciación a la moneda mexicana se llegó a elevar primero con el oro del propio circulante y posteriormente con otras divisas ya entrado el siglo XX, como lo fue el dólar.
Por este problema se crea la Comisión Monetaria, que va a estudiar este problema a fin de llegar a una solución. Y la solución, de manera breve, pues es adaptar el patrón oro. Y yo quiero hacer énfasis en lo que implicó en la escala micro, es decir, en las personas que en aquel entonces tuvieron un cambio su circulante. Y esto es importante porque hay que considerar que para 1905 la moneda circulante era prácticamente la misma desde que triunfó Benito Juárez acabado el Segundo Imperio, es decir, desde 1869 viene circulando físicamente la misma moneda con las mismas dimensiones, con excepción de la moneda del peso que cambió de los 8 reales, pero la moneda menuda fue la misma, entonces llevaban más de 30 años siendo el mismo circulante, que es el que está en pantalla. Y ahora, aquí hay una situación muy interesante, un paralelismo histórico. Solo hay 2 ocasiones en el siglo XX que se introduce un decreto que avala o expide más de media docena de monedas. Y estoy seguro que uno de ellos, bueno, un servidor sinceramente aún no nacía, pero varios de ustedes lo vivieron, que es el de los nuevos pesos. En 1992 nos cambian todo el cono monetario y también en 1905. La diferencia es que en el 92 llevábamos menos de una década con el mismo circulante. Había habido bastantes sucesos, que no es motivo de esta disertación. Entonces no era distinto para los mexicanos el cambio de cono monetario, pero para 1905 sí lo era, porque reitero, se llevaba más de 35 años con el mismo circulante y cambió todo. Ya ha hablado el maestro Javier Encabo, así como el disertante de la moneda de níquel, de cobre de níquel, pero yo les traigo todo. Les traigo cobre, les traigo níquel, les traigo plata y les traigo oro. Aquí vemos el cono monetario de 1905. Para la gente fue bastante traumático, me atrevería a decir, el cambio del circulante, principalmente en la moneda menuda. Pero esto tiene un motivo de ser. Hubo bastantes ventajas con la expedición de la reforma monetaria, además de la moneda que vemos en pantalla. Se uniformaron las aleaciones. México era un caso muy raro en aleaciones en cuanto de plata, de oro. Existía la plata Sterling 902, la plata Ley 900, la de la Unión Americana 925. Por fin se decide poner circulante en Ley 900, aunque hubo posteriores cambios en ley 800 y Ley 720. Y en oro de igual manera se uniforma Ley 900, que son las monedas que por primera vez sale un prócer patrio, que es Miguel Hidalgo. No había salido en ninguna otra moneda anteriormente. Es un dato interesante. Se prohíbe exportar moneda como metal, no como divisa, porque realmente si bien la moneda mexicana circulaba en Medio Oriente y Asia, circulaba como un cacho de metal amonedado, no valía un peso, no se hacían conversiones de divisas. Esto, la reforma monetaria es otra cuestión que elimina. Se prohibió a los particulares introducir metales. Anteriormente uno podía llegar siendo minero con su metal bruto, su metal en pasta, y la casa de moneda, no solo en la capital, sino en las otras áreas de la República, se lo podía monedar con un costo. Fue el fin de los arrendamientos. Este es un tema también muy popular del que mucho se podría hablar. Llegó a haber 14 casas de moneda, aunque no a su vez operando en toda la República Mexicana, y la reforma monetaria termina, hasta el día de hoy se mantiene, habiendo solo una casa de moneda. Bueno, hoy en día es en San Luis Potosí, más la sede corporativa sigue siendo en la Ciudad de México. Y bueno, el patrón oro, que se adapta también cambiando la conversión que tuvo el peso mexicano, la paridad con otras divisas. Esto permitió a México, esta reforma, entrar a un sistema económico global, ya que realmente el oro, aunque se amonedaba antes de 1905 en pequeñas cantidades, no circulaba mucho. Y me gusta bastante, este póster, este afiche de José Guadalupe Posada, porque habla de lo que les comentaba hace un momento, como la moneda de la reforma monetaria, todas las monedas, principalmente la menuda de 5 centavos en níquel, la de 1 y 2 centavos en cobre, fue bastante traumática. En la ilustración podemos ver estratos sociales, campesinos, gente adinerada, sorprendidos, y de manera irónica se describe cómo les quitaron la moneda de plata de 1, 5 centavos y se las reemplazaron por otras, como vemos en la anterior diapositiva. La de 1 centavo, 2 centavos, perdón, únicamente la de 5 centavos era la que solía ser de plata. La de 1 centavo se redujo de tamaño, la de 2 centavos se introdujo. Entonces estos fueron cambios que alteraron en la prensa bastante población, principalmente en la Ciudad de México. La reforma monetaria de 1905, ya para concluir esta primera disertación,
Dejó bastante herencia, eso ya lo voy a mencionar en futuras intervenciones, pero se logró fijar precios, es decir, porque había dos escalas de precios. Usted, si acudía a comprar la verdura o la fruta al supermercado, podía ver que, bueno, estoy hablando de transacciones muy pequeñas, pero si lo hacemos un poco más grande o a mayoreo, había una escala de precios en plata y una en oro. Esto sucedería posteriormente en la revolución, pero por otros motivos. Con la reforma monetaria esto se trata de eliminar. El oro circuló efectivamente, las monedas que vimos de 5 y 10 pesos circularon, ya no era una ficción o ya no entraba la famosa ley Gresham de desplazar el dinero malo, entre comillas. Se acabó con la inestabilidad, se acabó con la depreciación. Yo sé que posteriormente hubo algunos movimientos cíclicos económicos en 1906 y 1907. Sin embargo, se puede decir que en conclusión, para el fin del porfiriato y antes de la época revolucionaria, la reforma monetaria fue positiva. Se logró uniformar la moneda, se logró tener un cono monetario que, como más adelante pondré, perduró hasta mediados del siglo XX, una situación que en toda la vida independiente de México no se había logrado, a excepción del 8 reales, pero este respondía más a motivos de importación que da estabilidad o uniformidad por los arrendatarios. Entonces, considero yo que la reforma monetaria, a consideración de ustedes, público y panelistas que pongo en debate, fue un éxito, fue algo muy bueno, que hasta el día de hoy venimos disfrutando. Simplemente los invito a sacar una moneda, voltearla y que vean qué dice Estados Unidos mexicanos. Antes decía República Mexicana. Ese es solo uno de los múltiples motivos por los cuales la reforma monetaria hasta el día de hoy, 2022, sigue siendo de gran relevancia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo Luna. Vamos a continuar con esta línea. Gracias, muy amable, doctor Ricardo. Excelentes réplicas que han hecho Javier, César, así como la presentación de Paulina. Y pues ya saben, como que a mí me gusta hacer mucho énfasis en que veamos cómo es físicamente la moneda, por lo que para contestar esta pregunta voy a volver a presentar una lámina que ya conocen, pero que va a complementar lo que digo de manera oral. Permítame un segundo. Y es esta, que es el cono monetario de 1905. Porque el doctor Ricardo nos hace la pregunta: ¿cuál es la importancia de estudiar medios de cambio alternos en los sistemas monetarios antiguos y modernos? Y yo quisiera destacar, como lo dije en la participación inicial, la importancia de estudiar medios de cambio. Es que todas las monedas que vemos, dos de ellas, incluso las pueden conseguir como inversión en oro, no como circulante, en un banco. Se siguen acuñando. De nueva cuenta, insisto en la importancia de la reforma monetaria de 1905, en este sentido, en un aspecto más estético, ya que pues, las monedas de oro agradaron, la tradición mexicana del ahorro en oro permitió que se sigan recuñando, como lo es el 50 pesos centenario o el 20 pesos azteca de oro. Pero sin salirme de la pregunta, la moneda de 1 centavo se acuñó hasta 1949. Si ustedes les preguntan probablemente a sus abuelos o bisabuelos si viven, la imagen de esta moneda la van a recordar, porque una cosa es que haya sido dejada de haberse acuñado en 1949, pero el decreto de desmonetización vino tiempo después. También circuló en los años 50 con una moneda de 1 centavo que la sucedió, que era más pequeña. La moneda de 2 centavos se acuña no de manera consecutiva hasta 1941. La de 10 centavos, perdón, la de 10 centavos hasta 1935. La excepción es la de 5 centavos, que por ser de níquel, puro níquel, no como las que hizo referencia César Duarte, esta no tenía tanto cobre, esta era más níquel, provenía del metal del Reino Unido y por eso no sobrevivió mucho tiempo por los costos y por la revolución. La de 10 centavos, les decía, 1935. 20 centavos, 1943. 50 centavos, 1945. Aquí tenemos la denominada familia Resplandor por el gorro frigio. Faltaría el peso, pero esa no surgió con la reforma de 1905. Y la de oro. La de oro, como ustedes saben, la moneda de oro mexicana, el patrón oro, aunque no de manera consecutiva, se establece en 1905, se suspende con la revolución en 1913, se retoma por Carranza en el 18 y la moneda viene circulando en 1931, se da la primera reforma que suspende el patrón oro y en 1936 ya se pierde, como hasta el día de hoy tenemos nuestra ley monetaria, ya la base del sistema monetario no es el oro. Pero bueno, la moneda física dejó de circular en 1931. Este par de monedas estuvieron de 1905 a 1931, aunque no consecutivamente año tras año, circulando. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que la importancia de estudiar estos medios de cambio
perduró a lo largo del siglo XX. Si ustedes quieren conocer de la moneda de la revolución, tienen que pasar por la reforma monetaria y por las monedas que ven en pantalla. Si ustedes quieren estudiar la reconstrucción posterior a la revolución, tienen que estudiar la reforma monetaria y las monedas que ven en pantalla. Si ustedes quieren estudiar el milagro mexicano que se da terminada la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los años 60, tienen que estudiar la reforma monetaria y las monedas que ven en pantalla. Entonces podemos ver la gran trascendencia que surgió de la reforma monetaria, de los aspectos técnicos o teóricos que referí, como el patrón oro, la depreciación, el tema de la plata, pero también la moneda física como tal, porque vemos que alguna moneda sobrevivió prácticamente la mitad del siglo XX. Y con eso cierro esta primera respuesta. Gracias, Pablo. Adelante, Paulina. Preguntas: a lo largo de la historia, la moneda de cobre, níquel y las criptomonedas han sido anticipaciones a cambios sustanciales en los usos sociales de la moneda. Yo pienso que sí, en el tema que me refiere, y la cronología se ha dado de manera excelente, lo que comentó el maestro Javier Encampo y el doctor César Duarte, ya que estamos viendo cómo la moneda de cobre, que surge desde la Primera República, desde 1824 los estados empiezan. Hay gente que dice que el caos empieza desde 1829 con la moneda federal, y sí, el caos sí, pero la moneda de cobre es desde 1824, basta ver el caso de Zacatecas. Y la Primera República, que va desde la 1824 en cuestiones de moneda, no cuestiones históricas, con temas de constitucionalismo, con la amortización de la moneda de cobre en 1836 y 1837, se estabiliza un poco y la moneda de cobre va a regresar en 1841 de manera más estable, y así va a continuar en el antiguo sistema octaval hasta 1872, que Durango emite la última moneda de cobre. Y luego va a entrar la moneda de níquel, que acertadamente refería el doctor César Duarte. Entonces, tenemos aquí estas anticipaciones, malas experiencias, buenas experiencias, que permitieron a los estadistas que planearon la reforma monetaria, que cayó en un equipo bastante docto, la Comisión Monetaria, posteriormente llamada con la reforma Comisión de Cambios y Moneda, que por cierto es un antecedente directo a lo que se da en la revolución y que posteriormente sería el Banco de México, pero ese es otro tema. Entonces, sabían muy bien qué funcionaba y qué no funcionaba. Sabían muy bien, por decir un ejemplo, que la moneda de 1 centavo, que por la elevación del costo del cobre se reduce de tamaño en 1899 a la de 1899 hasta 1949, ese puede ser algo que se anticipó, que la reforma monetaria supo: si la moneda de 1 centavo en este metal, en este diámetro, está circulando, con base a los éxitos y fracasos que hubo anteriormente en la moneda de cobre, tanto decimal como octaval, hay que conservarla. Entonces, esto yo creo que es una anticipación a los cambios que se dan a partir de este año, que he insistido, en 1905, se recogen experiencias del pasado que van desde los primeros años posteriores a la independencia, y todo lo que sucedió en la historia monetaria, en el numerario circulante en el siglo XIX, se recoge en 1905, sumado a las presiones internacionales para adaptar el patrón oro, que son bien sabidas. Entonces yo sí pienso que en la reforma monetaria en 1905 sí se anticipó a los cambios sustanciales que hubo en el pasado, y que, como mencioné en mi pasada disertación, perduraron al futuro. E incluso quisiera hacer algo ya más en la numismática. A los que coleccionan monedas saben muy bien que la moneda del siglo XX no empieza en 1900 o 1901. Empieza en 1905. Para los que coleccionamos monedas, 1903 sigue siendo siglo XIX. Sé que no puede tener mucho sentido. Por ejemplo, en este libro que tengo en mis manos, A Guidebook of Mexican Coins 1822 to Date, que es la Biblia para coleccionar monedas. Si vemos el índice, este se divide en, bueno, desde 1822 a la fecha, no aplica en el periodo del virreinato. Este se divide en el primer imperio, la República Mexicana, sistema real escudo, el segundo imperio mexicano, la segunda república con el sistema decimal, 1863, 1905, y moneda moderna a la fecha, 1905 a la fecha. Ya hay algunos coleccionistas o numismáticos que ya están separando el siglo XX del siglo XXI, pero la mayoría sigue considerando la moneda contemporánea, la que hay de 1905 hasta el día de hoy, a pesar del cambio que hubo de los nuevos pesos en 1992. Entonces, trascendió tanto la reforma monetaria que así se colecciona la moneda. No sé si se alcance a leer, que dice claramente en la parte final de la hoja, en inglés, 1905 a la fecha.
Y esto aplica en todos los catálogos o libros, o si ustedes se van a referir a la moneda del siglo XX en 1902, cuidado, porque están haciendo referencia a la moneda del siglo XIX, que empezó en el siglo XIX. Pero bueno, esos ya son más tecnicismos dentro del gremio de coleccionistas y numismáticos. Entonces, sí, concluyendo, sí considero que la reforma monetaria hubo anticipaciones a cambios sustanciales en los usos sociales de la moneda. Ya lo referí acertadamente para concluir el doctor César Duarte con este afiche de Posadas, que pues fueron los usos sociales de la moneda. Ya sabían cómo era el níquel, ya no, en 1905 lo adaptaron de una manera sin menos lío, así como la moneda de cobre, pero estaba, si me permiten coloquialmente, ya planchado, es decir, ya sabían que iba a triunfar y que no iba a triunfar. Quizá la única manera donde jugaron un poco a ver qué iba a pasar era con el oro. Por la pregunta del doctor Omar, a quien le envío un saludo, enfatiza sobre la modernización monetaria. Esto tiene varias aristas, lo voy a decir como yo lo interpreto. Para mí, como la reforma monetaria en 1905 fue un instrumento de modernización monetaria. Lo mencioné brevemente en mi participación inicial, voy a dar más detalle en ello. A nivel internacional, en cuestión de metales preciosos, oro y plata, había múltiples leyes, fineza de los mismos, es decir, el porcentaje que es de metal precioso y el porcentaje que es de otros metales. En México nunca ha habido una moneda circulante que sea 100% puro, o incluso 99%, lo más cercano que hemos estado es 90% o ley 900. Entonces, tenemos que la aleación 902.7 o 90.2 era de plata en México antes de 1905. Pero en Reino Unido, que era el referente internacional en metales preciosos, la plata era 925 o 92.5. Y a su vez, la Unión Monetaria Latina, que no hace referencia a Latinoamérica, sino a ciertos países de Europa, era de 900. Entonces tenemos tres distintos tipos de aleaciones para moneda de plata. Y en cuanto a oro, todos estaban de acuerdo a nivel internacional que era ley 900 o 90% oro. El resto, para llegar al 100%, era cobre en tanto en plata como en oro. Pero México venía acuñando, desde que se implementó el sistema decimal con las monedas denominadas de balanza, juaristas, una ley en oro de 875 o 87.5%. Entonces entendemos que México estaba no solo atrasado en cuanto a la adopción del patrón oro, sino en las monedas que circulaban. Era totalmente distinto y eran muy difíciles las conversiones cuando se tenían que hacer cuestiones internacionales para poder hacer la equivalencia entre el peso mexicano y la moneda extranjera, porque recordamos que no siempre, como hoy en día, se valoraba un peso, un dólar, otra divisa, sino que se hacía por el peso metálico que tenía. Es decir, la divisa mexicana era vista por su contenido de metal precioso, como un trozo de plata. Y los chinos así la veían y por eso la resellaban, para ver su legalidad, que estaba fuera, hecha de plata. Entonces, viendo este antecedente que tenemos, un motivo de modernización monetaria es que la reforma dijo, vamos a uniformarnos a la cuestión internacional y hacerlo como lo hacen los demás, ya que la reforma monetaria estuvo influenciada en gran parte por un contexto internacional. Vemos que México tenía que hacer pagos al exterior en oro, intereses de empréstitos de deuda exterior en oro, dividendos a empresas en oro y plata, y tenía problemas de paridad. Entonces, ahora esto se iba a solucionar porque la ley que teníamos de metal precioso era igual en el extranjero que en el nacional. Para mí eso es modernización monetaria, pero también hay otros aspectos fuera de la moneda, como lo refería en la participación inicial, además de este que acabo de decir de las aleaciones uniformadas. También fue el fin de los arrendamientos. Esa fue otra modernización monetaria que se venía impulsando desde la administración de Benito Juárez y posterior de Sebastián Lerdo de Tejada, pero que por las complicaciones económicas se tuvo que dar en arrendamiento de nueva cuenta a las casas de moneda en provincia, que hasta en el último decenio sí, del siglo XIX se pudieron ir recuperando paulativamente, específicamente desde 1893 con San Luis Potosí. Las casas de moneda empezaron a ser ahora sí propiedad del gobierno federal, no del estatal, porque eso también fue un problema. Así hasta llegar a tener únicamente acuñado en 1899 a Zacatecas, a Culiacán y a la Ciudad de México, pero las tres administradas por el gobierno federal. La reforma monetaria, como es bien sabido, se hace que la Casa de Moneda de la Ciudad de México sea la Casa de Moneda de México, denominación que hasta el día de hoy tiene.
Esa fue otra modernización, que esta modernización perduró hasta 1992 en que se cierra la Casa del Apartado. Pero las bases están en 1905. Esta para mí es otra modernización monetaria. También que se haya prohibido a los particulares la introducción de metales preciosos para su acuñación y sobre todo la cúspide en la adopción del patrón oro. Creo que ese es el principal elemento de la reforma monetaria que, como mencioné en mi anterior intervención, está hasta la década de los 30, pero como dijo acertadamente el maestro Javier Encabo, en el contexto internacional con el patrón Gold Change estándar de oro-dólar está hasta los años 70 con el plan Nixon, pero eso ya es en el contexto internacional. Entonces, por todo lo anterior, espero haber contestado la pregunta del doctor Omar Velasco, si no, me podrá con mucho gusto contactar de lo que para mí significó la modernización monetaria en la reforma monetaria de 1905. Gracias. Bien, bien respondido, Pablo. Muchas gracias. Lo que quieran complementar los compañeros panelistas. Sí, sí existe una degradación monetaria contemporánea, principalmente en el siglo XX, que se ha estudiado por múltiples autores, que está relacionada a contextos externos, como la depreciación del peso, pero también a contextos internos, como la devaluación de la moneda. Y voy a dar dos sugerencias bibliográficas. En temas teóricos que explican por qué la moneda en 1905, se van a grabar esa fecha hoy, el peso mexicano es ley 902, en 1918 es ley 900, en 1920 es ley 720, en 1936 es ley 500, y así sucesivamente hasta perder la plata el peso mexicano en 1969-1970, que hasta el día de hoy no tiene metal preciso alguno de la moneda de a peso, a discreción de las denominaciones de mayor valor. Y quien explica muy bien, y yo aprendí bastante de la lectura, no es un libro difícil de leer ni complicado, es Un siglo de evaluaciones del peso mexicano de Ricardo Torres Gaitán. Es un libro explicado, yo que yo no soy formado economista ni historiador, lo entendí perfectamente, lo tengo lleno de apuntes y notitas y me ha servido bastante. Eso es en cuanto a entender cómo las devaluaciones, depreciaciones y demás situaciones hacen que, si lo graficáramos, el contenido de metal precioso en el peso fuera declinando hasta el día de hoy. Ahora bien, desde el punto de vista coleccionista, con fotitos, con años, con diámetros, con pesos, están, pues hay varios, está este que ya hice referencia, en la mayoría están en inglés, aquí el Book of Mexican Coins, pero la verdad hay catálogos incluso en línea, en PDF está de Comprehensive Catalog and Encyclopedia of Republic Mexican Coins, está también muy bueno, de Coins of Mexico, de Neil Udberg, y bueno, un poco más moderno, la Whitman Encyclopedia of Mexican Money, en este caso es el volumen 1, que narra todo esto con imágenes de cómo fue hacia abajo. Entonces sí hay una liga y es un tema que han abordado múltiples autores que a mí la verdad me llama mucho la atención. Gracias, Pablo. Adelante, César.